Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, entonces, que es el tema que vamos a estudiar en esta tarde. Mateo capítulo 27, del verso 27 al 31, para ser exacto. El verso 32 le tocará a nuestro próximo predicador empatarlo con la predicación de hoy. ¿Me permiten tomar un poquito de agua después de cantar? Uno queda sin voz. Mateo 27, del verso 27 al 31, por favor les voy a pedir que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor, por reverencia a ella y a ninguna otra persona. Dice la palabra del Señor: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana. Y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, hacían burla, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Oremos. Bendito Señor y Salvador, Rey de gloria. Señor, acudimos a ti con nuestros corazones, Señor, en el estado en el que se encuentren. Muchos de nosotros vacíos, muchos de nosotros confundidos, muchos de nosotros lejos de ti, Señor. Pero te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Que nos permitas, bendito Dios, en esta preciosa tarde, acercarnos delante de ti, Señor, con reverencia, con humildad de corazón, sabiendo, Señor, que estamos frente a un Dios 3 veces santo. Tu palabra dice, Señor, que los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria y tu esplendor. Es difícil para nuestra mente pequeña, Señor, entender cuán grande y cuán poderoso eres, Padre. Pero también tu palabra nos revela tus carácter, Señor, y nos muestras cuán misericordioso eres, cuán lleno de paciencia y de amor estás, Señor, para con cada uno de nosotros. Y te quiero pedir en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor, sé tú hablando a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que cautives a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Que nuestros sentidos estén todos conectados a ti en el cielo, en tu presencia. Y que nos despojemos, Señor, de todo lo que nos impida, Señor bendito Dios, crecer, escuchar tu voz y aprender un poco más de ti en esta tarde, Padre. Dispón nuestros corazones, dispón nuestra mente y todo nuestro ser, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre amado. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, mis queridos hermanos. Y les voy a dar 30 segundos para aquellos que piensan ir al baño o apagar su celular, porque no van a salir de este lugar hasta que termine de predicar. Amén. 30 segundos.
Mientras tanto, nos vamos a familiarizar con el texto y introducirlo de esta manera. Hermanos, estoy seguro que muchos de nosotros, por no decir la totalidad de nosotros, en algún momento hemos sido humillados en este mundo. Y creo que el concepto de humillación se revela a todas las personas. No importa la edad, no importa tu género, no importa tu contexto social, no importa de dónde vengas. La humillación hace parte muchas veces del camino de la vida. Muchas veces somos humillados dependiendo del contexto y de la situación donde nos encontremos. Hemos podido ser tal vez humillados cuando fuimos niños. Hemos tal vez sido humillados cuando hemos estado en el colegio, en el instituto. Algunos de nosotros hemos sido tal vez hasta humillados por algún jefe, por algún responsable en medio de nuestros trabajos. Porque en medio de muchas personas, el tener un poquito de poder o de responsabilidad crea en el corazón de muchos un sentimiento de superioridad sobre los demás. Hay un dicho francés que dice, le petit chef du chef. ¿Entienden ese dicho? Lo traduzco, el pequeño jefe del jefe. En realidad hay un jefe, pero hay otra persona que quiere usurpar ese lugar y lo llaman el petit chef, que no tiene ninguna otra responsabilidad, que no tiene ningún otro poder o que es superior a usted en nada, sino que simplemente tiene un complejo de superioridad o de inferioridad, dependiendo cómo se encuentre esa persona. La humillación entonces hace parte de la vida de cada uno de nosotros. Pero no solamente que la humillación hace parte de nosotros, sino que también la humillación produce en cada uno de nosotros un sentimiento y una actitud, una reacción en base a esa humillación. Si tal vez usted ha sido humillado en algún momento de su vida, habrá seguramente creado rabia, resentimiento, rencor contra aquellas personas que públicamente lo humillaron o en privado tal vez lo hicieron, pero siempre crea un sentimiento en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora ese sentimiento se traduce muchas veces en nosotros con una reacción y por lo general, por no decir el 99.9999%, se traduce con una actitud negativa. Se traduce con una actitud deseándole lo mismo o si no es peor a aquella persona que te humilló. Yo creo que es algo que por naturaleza todos los seres humanos llevamos en nosotros. Es muy, pero muy raro o escaso encontrar a una persona que haya sido humillada y que su actitud y su reacción a esa humillación haya sido una actitud amorosa, pasiva, paciente. Es muy, pero muy raro. Y antes de entrar en este tema, tengo 3 preguntas para ustedes. 3 preguntas que quisiera que cada uno de nosotros nos hagamos a lo largo de este mensaje. Y que ustedes respondan en su corazón, en su mente, con total libertad delante de Dios y con total transparencia, porque me pueden mentir a mí y yo los puedo ver y veo sus rostros sonrientes y puedo ver que están bien vestidos y perfumados y decir, ellos no mienten, son ángeles caídos, pero son ángeles. La idea es de que ustedes puedan responder a estas preguntas en base a lo que la palabra de Dios nos va a revelar hoy sobre la humillación, el maltrato versus la paciencia y el amor de Cristo.
Es el título de mi mensaje, la humillación y el maltrato versus la paciencia y el amor de Cristo. Entonces decía 3 preguntas. La primera, ¿alguna vez has sido grandemente humillado en tu vida? ¿Alguna vez has sido grandemente humillado en tu vida? Y estas preguntas es para todos. Niño que estás aquí, jovencito que estás aquí, jovencita que estás aquí, este mensaje también es dirigido para ti. Y estas preguntas también son dirigidas para ti, porque como lo dije al comienzo de este sermón, la humillación hace parte de la vida de cada uno de nosotros. Y no importa la edad, no importa de dónde vienes, no importa tu contexto, siempre habrá un momento en tu vida donde serás humillado. Primera pregunta, ¿alguna vez has sido grandemente humillado? Segunda, ¿qué sentimiento produjo esa humillación en tu corazón o en tu vida? ¿Cuál fue el sentimiento que produjo? Tercera pregunta, ¿cómo reaccionaste frente a esa humillación y a ese sentimiento que nació en tu corazón? ¿Cómo reaccionaste a esa humillación que recibiste en aquel momento? ¿Cuál fue tu reacción? Seguramente, hermanos, muchos de nosotros hemos sido humillados por un jefe, por un patrón, por no hablar bien francés, por no conocer bien el trabajo, por más que te hayas esforzado, porque tienes una responsabilidad, porque te preocupas por tu familia. Y eso ha provocado en tu corazón una reacción de venganza, un deseo de que a esa persona le suceda algo peor que lo que te ha pasado a ti. Guardemos entonces, hermanos, estas preguntas en nuestra mente y mientras vayamos exponiendo el texto que nos toca en esta tarde, vayamos reflexionando, vayámonos identificando con aquel que fue humillado, con aquel que fue maltratado injustamente, con aquel que se llama Cristo Jesús, que recibió la humillación y el maltrato que deberíamos nosotros recibir. Que te puedas identificar con su actitud frente a sus encarnecedores. Que te puedas identificar con su actitud frente a aquellos que le pusieron una corona de espinas y sobre aquellos que golpearon su cabeza. Y que en esta tarde nos podamos nosotros situar en ese panorama, en esa historia y poder entrar en materia con el primer punto, la humillación de Jesús en el pretorio. La humillación de Jesús en el pretorio. Verso 27 nos dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él y a toda la corte romana. Toda la corte romana. Vemos, hermanos, en estos versículos que Jesús es llevado a un pretorio. Tal vez muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué es un pretorio? ¿Dónde se encuentra eso? Nuestro hermano Luis en su predicación un poco lo comentó al respecto, hablando sobre la manera como fue Jesús condenado. Pero para recordarles un poco, estamos hablando de una residencia de un gobernador. Estamos hablando de un lugar donde el ejército o la guardia del palacio se encontraba en ese lugar. Eso es lo que significa un pretorio. Es importante que podamos utilizar nuestra imaginación para situarnos en el contexto, situarnos en el momento en que todo esto está sucediendo.
Jesús entonces es llevado a ese pretorio. Mateo nos dice que se reunieron alrededor de él toda una corte romana. Importante detalle. La pregunta que le podemos hacer aquí al texto, a Mateo, decirle, Mateo, ¿por qué nos das tanta precisión sobre que había en ese momento una corte romana con Jesús? Mateo tal vez hubiese podido simplemente decir, Jesús fue acompañado con unos soldados para ser arrestado y para ser condenado. Pero Mateo nos explica que se encuentran en un lugar donde solamente era una ocupación romana, donde el ejército se encontraba allí, donde el gobernador se encontraba allí y que una corte romana estaba alrededor de Jesús. Históricamente, hermanos, cuando ustedes buscan y pueden buscar en sus casas y poner cuánto componía o cuánto estaba compuesto un grupo de una corte romana. Según los años, porque eso evolucionó durante el Imperio Romano, pero en la época de Jesús, en el momento en que él se encontraba, estamos hablando de un número de 220 a 240 hombres. Estamos hablando de 240 hombres, hermanos, sanguinarios. Estamos hablando de 240 hombres sin ninguna piedad y sin ninguna misericordia. Estamos hablando que Jesús se encuentra frente a estos hombres en los cuales ya no había conciencia. Estaban frente de estos hombres que eran considerados en el mundo actual en el que él se encontraba como los hombres más malos, más rudos, hombres de guerra, hombres que mataban a sangre fría. Estamos hablando de que Jesús se encontraba en medio de ese contexto. Seguramente muchos de estos soldados, muchos de estos hombres habrán escuchado ya de antemano hablar de Jesús. Seguramente el eco de las obras de Jesús en Jerusalén, de las obras y los milagros de Jesús en las provincias de Israel, llegaron a los oídos de algunos de estos soldados. Pero ninguno de ellos reaccionó frente a aquel hombre que estaba seguramente atado, golpeado, maltratado. Y quiero ir un poco más lejos. Seguramente que muchos de estos hombres de esta corte romana habían escuchado el veredicto de Pilato. El veredicto de Pilato que justo antes de ser condenado dijo, no encuentro nada en este hombre para que sea acusado. Él es inocente. Esa corte de soldados, muchos de ellos seguramente andaban por allí, vigilando, mirando que la multitud no se levante contra los romanos. Y habrán escuchado las palabras de Pilato diciendo, este hombre es justo. Y tomando en cuenta ese contexto, hermanos, donde Jesús está en el pretorio frente a 240 hombres de guerra, violentos, sanguinarios, que en algún momento de sus vidas, como dije, habrán escuchado la voz o el eco de Jesús, sus milagros, las maravillas que hizo. Y también el veredicto de Pilato diciendo que él era justo. Pero tenemos que volver al Antiguo Testamento para entender la razón por la cual Jesús estaba pasando por ese momento. Y es un texto que nuestro hermano nos compartió en la lectura bíblica en Isaías, capítulo 53. Abran sus Biblias. Isaías 53, verso 3.
al verso 7. Y nos dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como a uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él, hablando de Jesús, llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Y todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido. Verso 5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, sobre Cristo Jesús. Y por sus heridas hemos sido sanados. Verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Verso 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Y como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda, y no abrió él su boca. Este texto hace referencia al momento en el que Jesús está siendo allí maltratado y agarrado por toda esta corte romana. Isaías nos está diciendo que por nosotros, por nuestra culpa, por nuestras dolencias, por nuestros pecados, Él fue un varón experimentado en aflicción. La profecía entonces del profeta Isaías, escrita más de 500 años antes de Cristo, vemos cómo ahora se está cumpliendo frente al pretorio de estos 240 soldados. Listo para ser desechado, para experimentar toda aflicción, para ser despreciado, para no ser estimado, para llevar todas nuestras enfermedades y dolores, para llevar todas nuestras transgresiones, para ser molido por nuestras iniquidades, para ser oprimido y afligido y ser llevado a la cruz como una oveja que no abrió su boca. Ese es el contexto. Y es a eso lo que está haciendo referencia Isaías en el capítulo 53. Está allí el Cordero al punto de ser sacrificado en el pretorio, y es allí donde Él está recibiendo toda la ira de Dios sobre Él, para que nosotros podamos ser libres de toda condenación. Vemos también en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en el verso 31 al 34, donde vemos que es un texto paralelo al Evangelio de Mateo del capítulo 20, que ya hemos estudiado hace unos meses atrás. Pero vemos aquí Lucas que nos da un poco más de detalles, y por eso agarré ese texto donde nos dice, tomando Jesús a los 12 y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. ¿Y qué dice allí? Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Todas. Nos dice, se cumplirán algunas cosas. Se cumplirán todas las cosas acerca del Hijo del Hombre. Verso 32. Pues será, dice que, entregado a los gentiles. En otras palabras, será entregado a los romanos. Y será encarnecido y afrentado y escupido. Verso 33. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron estas cosas, y esta palabra era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aquí Lucas nos da más detalles aún de lo que
Isaías estaba diciendo en el Antiguo Testamento, más de 500 años antes de que Jesús naciera. Aquí estamos viendo a Lucas dándonos un poco más de información, diciendo todo se tiene que cumplir. Lo que está escrito por los profetas y acerca del Hijo de Dios, todo esto tiene que cumplirse. El hecho de que Jesús se encontraba en el pretorio no era una coincidencia, hermanos. El hecho de que Jesús se encontrara frente a estos 240 hombres listos a hacerlos pedazo a él no era un azar. No era una coincidencia. Era porque estaba escrito en el Antiguo Testamento y lo vemos aquí en el Nuevo Testamento, donde Jesús anuncia a sus discípulos lo que le iba a suceder semanas antes. Pero ellos no entendieron. Ellos no entendieron. Y Lucas nos sorprende diciendo que todas las cosas escritas por los profetas, hablando del Hijo del Hombre, todas estas se tienen que cumplir. Y aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está entrando en el pretorio, rumbo a la cruz, camino hacia la cruz, camino hacia Golgotá, camino para morir en esa cruz por ti y por mí. Seguramente, como muchos de los discípulos, algunos de nosotros no entendemos las palabras de Jesús, que el Hijo del Hombre tenía que padecer por todo esto, que tenía que morir en una cruz, que tenía que hacer pedazos, los hombres tenían que hacer de él pedazos. Pero hermanos, abramos nuestro entendimiento en esta tarde. Abramos nuestro corazón y nuestra mente. Si estamos aquí es porque seguramente en algún momento has escuchado el Evangelio. Seguramente has escuchado hablar de Jesús. Seguramente oras y buscas de Dios. Pero no has llegado a entender realmente el estandarte y el nivel de la gloria y el resplandor de Dios. No has llegado a entender cómo todo esto tuvo que pasar y cómo fue que ya había sido anunciado muchos siglos antes y que se cumple la palabra de Dios, fiel y verdadera. Todos los profetas que hablaron al respecto de Jesús, sus profecías se cumplieron en el pretorio, frente a 240 hombres listos para hacer los pedazos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: el Cordero frente a sus encarnecedores. El Cordero frente a sus encarnecedores. Mateo 27, vamos a leer el verso 28 al verso 30 y nos dice: y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. ¡Wow! ¡Qué contexto! ¡Qué cuadro! ¿Ven ese cuadro? ¿Ven a Jesús seguramente de rodillas, habiendo sido, hermanos, desnudado por otros hombres? Yo escribí aquí el verbo de Dios.
el Dios hecho carne, el buen pastor, es desnudado, puesto en vergüenza y en total humillación frente a los hombres más malos y perversos que la tierra nunca ha llevado. Siéntense, hermanos. Hay una persona que se ocupa de eso. Por favor. El cuadro que estamos viendo es que Jesús está siendo sumamente humillado, puesto en una total vergüenza y humillación frente a muchos hombres. Y no estamos hablando de cualquier otra persona. No estamos hablando de ti o de mí. Estamos hablando del Verbo de Dios. Estamos hablando del Dios hecho hombre. Estamos hablando del buen pastor. Estamos hablando de aquel por el cual todo ha sido creado por medio del poder de su palabra. Estamos hablando de ese creador. Estamos hablando de ese Rey de gloria que dejó su trono de gloria y que se hizo hombre y que vino a caminar en medio de nosotros. A ese Rey de gloria lo acaban de humillar de la manera más grande que el mundo ha podido hacer. Desnudar al Maestro. Ponerlo en vergüenza delante de todo el mundo. Por eso digo, si no entendemos la altura y la profundidad de lo que Cristo sufrió y la humillación de Él, entonces, hermanos, hay un problema en nuestra mente. Hay un problema en nuestro corazón. No fue un tal Juan Pérez que fue humillado. Fue el creador del universo. Esta imagen nos puede tal vez recordar algún reportaje que ustedes hayan visto, de ver a una oveja en un prado verde comiendo. Y de pronto es completamente rodeada por una manada de lobos. Lobos feroces. Lobos que muestran sus dientes afilados, babeando de rabia, con el deseo de hacer pedazos al cordero. Ese es el cuadro. De ver a Cristo Jesús como un cordero mudo y a estos hombres como lobos feroces dispuestos a hacer de la vida de Jesús pedazos. Ese es el contexto. El verso 28 nos dice que le pusieron un manto escarlata sobre él. El color escarlata es un color rojo y los otros evangelios nos dan un detalle diferente, pero Mateo nos habla de un color escarlata como de un manto desgastado, de un manto que ha perdido su color original. Vemos que Jesús no solamente es puesto desnudo, sino que ahora le ponen un manto usado sobre él y seguramente ese manto sería de algunos de los soldados romanos de aquel momento. Ese manto representativo de los reyes, ese manto representativo de la realeza es puesto sobre Jesús desnudo en el pretorio, en el patio del palacio romano. Ese es el contexto donde Jesús se encuentra. Y es allí donde comienza la burla y el baile de la burla, el baile de la violencia y de la humillación sobre la vida de Jesús. Le ponen un manto que simboliza su realeza. Le tejen una corona de espinas y se la ponen sobre su cabeza.
Mas esto no es suficiente, sino que le dan una caña y se la ponen en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo: salve, Rey de los judíos. Todo esto, hermanos, simbolizando a un rey caído, un manto, una corona de espinas, un cetro hecho de cana. Y vemos que no solamente eso, sino que utilizan una palabra específica, diciendo: salve, Rey de los judíos. Para nosotros tal vez lo entendemos como: sálvate, Rey de los judíos. Pero ese no es el significado de esta palabra. Cuando vamos al texto original y nos damos cuenta de lo que están haciendo estos romanos, es un saludo que se le daba a los reyes. Es un saludo cordial, es un saludo de reverencia frente a un rey, como cuando en la época británica las mujeres se doblan delante de un rey o los hombres se doblan delante de un rey. De la misma manera, esta palabra significa que aquellos hombres, aquellos soldados romanos se estaban completamente burlando de Jesús, utilizando un saludo que se le daba al César, reconociendo su reinado y su poder. Lo que estos soldados estaban haciendo es un simulacro, burlándose de Jesús como el Rey de los judíos, poniendo un manto escarlata, una corona de espinas y una caña en su mano derecha, representando a un monarca despreciado, a un rey que no tiene reino, a un rey que a nadie le importa. La burla fue grande. La humillación fue grande. Pero todos estos elementos utilizados por aquellos romanos son un símbolo para nosotros. Acompáñenme en Isaías, en el capítulo 61, en el verso 10. Isaías 61, verso 10. Nos dice: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocija en Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto ¿en qué? En un manto de justicia. ¡Wow! Para ellos el manto de escarlata, un símbolo de burla y de realeza. Isaías nos dice: Él me ha vestido con ropas de salvación, me ha envuelto en un manto de justicia. ¡Wow! ¡Qué comparación! La burla de los hombres, la gloria de Dios. Pero Él nos ha vestido con ropas de salvación. Ese manto escarlata que cubría a Jesús, para ellos era un símbolo de burla, pero para nosotros es salvación y justicia. Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 4, nos dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Pedro nos hace recordar que aquella corona puesta de espinas sobre Jesús de burla, cuando el príncipe de los pastores, cuando Jesús venga por nosotros, pondrá sobre nuestras cabezas ya no una corona de espina que simboliza nuestra separación con Dios, nuestro pecado, nuestra rebeldía, sino que ahora recibiremos una corona que no perecerá y que será para siempre, porque su reino es eterno y no tiene fin. Esa es la corona que tú y yo recibiremos, en símbolo contrario de lo que los romanos hacían en aquel momento. En el Salmo 45, en el verso 6, nos dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad
o de justicia es el cetro de tu reino. Wow. Para los hombres eso fue una caña, una burla con la cual lo agarraron y le golpearon en la cabeza. Pero aquí el salmista nos dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad y de justicia. Amén. Es el cetro de tu reino. Para ellos todos estos elementos eran símbolo de burla de un rey que no tenía reino. La caña puesta en su mano derecha, símbolo de un cetro de burla, y el salmista nos dice que es un cetro de justicia, que es un cetro para su reino y que es eterno. Nosotros tal vez sabemos hoy que el reino de nuestro Señor es eterno y que es para siempre, pero ellos no lo sabían, ellos no lo entendían. Ellos no habían percibido esto. Pero el salmista nos aclara, y todos estos textos nos aclaran sobre los símbolos que podían tener para nosotros. Pero lo más hermoso, hermanos, no es de ver cómo nuestro Señor es humillado, o lo más doloroso de ver a nuestro Señor humillado sumamente. Lo más precioso es ver la actitud de Jesús frente a sus encarnecedores. Y aquí el centro, el corazón de mi mensaje para ustedes. La respuesta de Jesús es sin queja. Soportó la humillación más grande con tanta paciencia, con tanto amor. William MacDonald en su comentario dice esto: ellos se burlaban de él como el rey de los judíos, pero nosotros le adoramos a él como el salvador de los pecadores. Él es el Salvador tuyo y mío. Y si no te sientes identificado con esta frase, hermanos, reflexiona en tu mente y en tu corazón, y te lo repito, ellos se burlaron de él como el rey de los judíos, como un rey que no tenía nada, como un rey que se le dio un manto escarlata, que se le puso una corona de espinas, que se le dio un cetro de caña en la mano. Para ellos eso era lo que representaba a Jesús. Pero aquí vemos que William MacDonald lo dice: pero nosotros le adoramos porque Él es el Salvador de los pecadores. Él es mi Salvador. Él es tu Salvador. Mateo 27, verso 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. No fue suficiente con humillación. No fue suficiente con una vergüenza tan grande. Tuvieron que escupirle y golpearle. ¿Recuerdan lo que dije al inicio de este mensaje? Una corte de 240 hombres estaban en el pretorio. Mateo nos dice, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Imagínate ese cuadro. Imagínate el contexto en el cual nos encontramos. De ver que seguramente muchos de estos 240 soldados romanos escupieron sobre el rostro de Jesús. El texto no lo precisa, pero podemos claramente suponer que estos 240 hombres sanguinarios sin piedad escupieron sobre el rostro del Maestro. 240 hombres que se turnaban y se pasaban la caña de mano en mano para golpear sobre la cabeza de nuestro Maestro, en la cual estaba una corona de espinas. ¿Te puedes imaginar su rostro? ¿Te puedes imaginar la humillación?
¿Te puedes imaginar su rostro sucio por los escupos de los soldados? ¿Te puedes imaginar su rostro lleno de sangre de los golpes sobre su cabeza? ¿Te puedes imaginar tan grande humillación, tan grande dolor incomprensible? Hermanos, no puedo dejar de pensar que Jesús en esos momentos, con una sola palabra, hubiese acabado con cada uno de nosotros. Me imagino tu dolor, Maestro. Me imagino tu angustia, Señor. Me imagino tu humillación. Y todo esto por mí. Todo esto por mí. Señor. Dios me es testigo, hermanos, cuando escribía este texto. Cuando yo escribía este mensaje y esta parte del mensaje, mis lágrimas se me caían de pensar en el Maestro. Perdón. Prometí que no iba a llorar, pero me es imposible. Me es imposible, hermanos, cuando me imagino el dolor de mi Señor. Me imagino la humillación tan grande que Él pasó en ese lugar por mí. Y comparo mi vida al frente de eso. Comparo lo que soy. Trato de ponerlo en la balanza de mi vida y de ver qué es lo que hay en mí. ¿Qué es lo que yo puedo darle a aquel Maestro? ¿Hay algo en mí de bueno? ¿Hay algo en mí que sirva de verdad? ¿Hay algo en mí que merezca tan grande humillación del Cordero de Dios? ¿Hay algo en mí que sirva para ustedes? Hermanos, Matthew Henry pone en su comentario esta frase preciosa que dice: tu paciencia, tu amor, tu misericordia, no las puedo comprender. Matthew Henry dice: es una poderosa determinación de paciencia y de amor invencible que encontramos en Jesús en el pretorio camino a la cruz. Es una poderosa determinación de paciencia y de amor invencible. Invencible, no incomprensible, invencible. Porque no importaba el número de los hombres que podían estar allí. No importaba si hubieran 1000 hombres golpeándole. No importaba si hubieran 1.000.000 de hombres golpeándole. No importaba si el mundo entero cayera sobre él. Él estaba dispuesto a seguir al próximo paso, que era subir a la cruz. Solo tú, oh Dios, solo tú, Jesús, mereces que dejemos todo para ti. Solo tú, Jesús, mereces que nosotros muramos para que tú crezcas. Solo tú, Señor. Oh, hermanos, ahora entiendo con profundidad, ahora entiendo las palabras de Pablo. Considero todo esto como basura por la causa de Cristo. Ahora entiendo, aquellas palabras de Pablo no fueron simples palabras
fueron palabras inspiradas por Dios, donde Él no consideró ninguno de sus situaciones, ninguno de sus privilegios, ninguno de sus estatus. Él consideró todo lo que Él había hecho y todo lo que había en su vida y en su corazón como basura por la causa de Cristo. Y si eso no es el motivo para ti, para que tú consideres todo lo que tú tienes como basura por seguir a Cristo y negarte, entonces no estás en el buen lugar. Amén. ¿Cuántas veces, Señor, tenemos que ser golpeados por tu palabra? ¿Cuántas veces, Señor, tenemos que reaccionar para entender la profundidad de la humillación y del maltrato de Cristo versus su paciencia y su amor hacia con nosotros? El hermano enmudeció, no se quejó, no pidió que dejaran de golpearlo, no levantó tal vez un codo para proteger su rostro y su cabeza. Él recibió cada uno de los golpes en su cabeza por ti y por mí. Amén. ¿No ves a Cristo? ¿No ves, amigo, que tal vez estás aquí y que por primera vez escuchas el Evangelio de esta manera? ¿Ves a Cristo? ¿Hay alguien en la historia del universo y del mundo que haya vivido y haya pasado por lo que Cristo pasó? ¿Hay alguien que se humilló hasta lo sumo, como nos dice su palabra? Nadie. Solo Él merece que lo dejes todo. Y te invito, ven a los pies del Maestro. Corre y confiesa tus pecados. Ven y abandona tu antigua manera de vivir. Ven y búscalo con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Conságrate a Él. Entrégale tu vida. Entrégate a tu familia. Y Él obrará en ti. Amén. ¿Cuántas veces, como decía al inicio de este mensaje, muchos de nosotros tal vez hemos sido humillados por un jefe, por un colega, por un amigo en el colegio? ¿Ahora puedes responder a estas preguntas? ¿Puedes responder a tu humillación? ¿Puedes ponerla en la balanza de tu corazón y compara tus humillaciones con las de Cristo? Compara su obra perfecta con la tuya. Compara su actitud y su reacción frente a sus encarnecedores con la tuya y con la mía. El Rey de Gloria, hermanos, nos mostró una gran lección de humildad. El Rey de Gloria no abrió su boca. Cuánto necesitamos aprender de ti, oh Maestro. Cuánto necesitamos aprender que la humillación para los hombres hace parte de la vida y del trato tuyo con nuestros corazones orgullosos y pecaminosos. Para poder ser transformados y moldeados por el alfarero, debemos ser pisoteados, humillados, para poder ser cambiados, transformados a la imagen del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Amén. Si todavía te queda duda de lo que tienes que hacer, si todavía dudas que la humillación hace parte del trabajo de Dios contigo y con tu carácter, o si tal vez piensas y dices,
A mí nunca me han predicado un evangelio como este. A mí siempre me han dicho, ven a la iglesia y serás salvo y serás sanado y tendrás riquezas y tendrás una linda esposa, un lindo carro, una linda casa. Si tú piensas eso, el evangelio no promete eso. El evangelio promete que Dios transformará tu vida y la mía a través de un trato personal, como el alfarero agarra el barro y te moldea y saca pedazos y te vuelve a poner al horno y te vuelve a sacar hasta que tú seas perfeccionado. Amén. Pedro nos aclara sobre esta idea y en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 12 al 16, es el último texto que compartiré con ustedes para terminar. Y nos dice, amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿Escucharon eso? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. No, hermano, no es algo extraño. Verso 13. Antes bien, en la medida en la que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¿Qué tenemos que hacer? Que tenemos que compartir los padecimientos de Cristo. Nos dice, vamos a compartir todas las glorias y los beneficios únicamente de Cristo, los padecimientos de Cristo. Verso 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros. ¿Por qué? Por homicida, o por ladrón, o por malhechor, o por entrometido. Verso 16, pero si alguno sufre, ¿como qué? Como cristiano, no como cristino, como cristiano, que no se avergüence, sino que tal glorifique a Dios. Wow, qué texto precioso de Pedro. Vamos a compartir el padecimiento de Cristo. Y si sufres en medio de esta tierra, hermanos, sufre por una causa que de verdad valga la pena. Sufre como cristiano. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios y locura para los hombres. Glorifica a Dios en medio de las pruebas, en medio de lo que pasa. No es algo que te va a suceder y que te va a coger sorprendido. Sabes que tendrás que pasar por la prueba en medio del fuego. Sabes que tendrás que ser probado. Y termino con este corto versículo que dice, el que se humilla será exaltado. El que se humilla será exaltado. Oremos. Señor y Dios, he predicado tu palabra, Señor, y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros, oh Maestro. Ten misericordia, Señor.
Permítenos ver un destello de ese evento, de ese momento. Permítenos ver un pedacito de lo que tú has sufrido, de tu humillación, tu vergüenza. Señor, permítenos ver lo que tú sufriste por nosotros. No fue en vano. Tu humillación, tu maltrato, pero tu humildad, tu paciencia, tu amor, no los podemos comprender. Son invencibles, como dice Matthew Henry. Invencibles, Señor. Ayúdanos a refugiarnos bajo tus alas. Ayúdanos a caminar y a soportar los padecimientos de Cristo. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos a ti. Abandonar nuestras vidas de pecado, Señor. Que podamos odiar el pecado. Que podamos detestar cuando el pecado venga a tocar la puerta de nuestro corazón. Señor, bendice tu iglesia. Fortalécela, oh Dios, te ruego en el nombre de Jesús. Te ruego por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Despierta sus corazones para ti. Que te busque con todo su corazón y con todas sus fuerzas, oh Maestro. Te lo ruego, Señor. Cámbianos. Transfórmanos, Señor. Ya no queremos ser igual. Ya no queremos ser los mismos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.